nivel, de otras he tenido que participar yo, así que han sido de menor nivel, No, pero para muy nada, para buenas. nada. Escúchame, bueno, contame en qué te agarró la cuarentena esta. Ya lo sé, pero Bu- contale acá a los miles de bueno, espectadores. nosotros teníamos, antes de empezar la cuarentena, la temporada de la compañía toda diseñada. Teníamos una producción en septiembre y teníamos también un programa, un Opera Studio, que es un programa de formación para cantantes, también que iba a empezar en marzo, y de hecho lo empezamos porque no se sabía qué iba a pasar, entonces lo empezamos de forma virtual y estuvimos un mes con el programa de formación en esa instancia. Después, la verdad que pasó el tiempo y tuvimos que posponer todo, pero teníamos como absolutamente todo preparado para nuestra temporada. Así que fue un golpe duro porque de repente tuvimos que nada, cambiar todos los planes y quedarnos en el molde, básicamente. Así que sí, en ese momento fue duro. Lo bueno de nosotros es que no es una compañía que esté obligada a realizar producciones, no vivimos nosotros de la compañía, ¿se entiende? O sea, nosotros nos financiamos para poder hacer las producciones, pero no es el trabajo principal de los integrantes, ¿no? De la compañía. Entonces, por ese lado, fue volver a, bueno, a planear cómo seguíamos de ahí adelante en esta nueva eh, realidad que estamos ahora. Ajá. Escúchame, un poquito para comentar, ahí está Fede Fernández, gran bailarín de Teatro Sí, Colón, sí, figura. compañero. Para contar un poquito, pero bueno, hemos tenido infinidad de radios, esta es como la, no sé, la veinteava radio ya, y un poquito la campana ha sido de los músicos que han tenido que paralizar sus labores, tanto de tocar como, por ejemplo, dar clases, porque bueno, es muy difícil dar clases virtualmente, es muy difícil, el que lo da, bueno, tiene que bancarse dar clases así, el que la recibe también, no es un poco difícil. Pero bueno, un Sí, poco que comentes las dificultades de producir una ópera, hablando sí. de, no sé, qué sé yo, hablando de guita, hablando de dificultades que no se conocen, de la partitura. Tócalo un poquito nada más para comentar un poco. Bueno, nosotros como productores y de ópera, como digamos, profesionales de la ópera, siempre tenemos el problema de que las producciones suelen ser grandes, suelen requerir mucha gente. Entonces hay que buscar maneras de financiamiento, herramientas para poder financiar producciones que por la cantidad de gente ya son importantes. A su vez tenemos la ópera no es masiva, la música académica no es masiva en lo más mínimo, entonces nuestro trabajo es de militancia, donde estamos día a día, digamos, militando un género que no es masivo, que carga con un montón de prejuicios y que dentro del mismo ambiente tiene ciertas como estructuras muy rígidas que lo hacen complicado de abrirlo. Nosotros queremos abrir porque entendemos que tiene muchísimo valor y queremos poder acercar la ópera y la música académica a las nuevas generaciones, a los nuevos espectadores. Y eso es difícil, es un trabajo de militancia muy de base también, porque se carga con mucho prejuicio y bueno, y requiere un trabajo muy disciplinado, muy a conciencia de renovación de materiales, de buscar lenguajes, de buscar espacialidades, de estar todo el tiempo poniendo en crisis al género académico, digamos, y tradicional para poder generar
un código con espectadores que no están habituados al género. Entonces, muchas veces el esfuerzo que se hace obtiene quizás es muy grande en relación a, por ejemplo, la repercusión que puede tener un espectáculo de los que hacemos, ¿viste? Pero más allá de eso, uno año a año se va mejorando y eso es lo que uno tiene que perseguir. Y después, respecto de la producción, es un poco tratar de entender también a la música académica como hacen los músicos populares, ¿no? Que no están esperando que los llamen de tal o cual lado para crear. Entonces, hay algo de una mentalidad más de músico popular que queremos imprimirle, que tiene que ver de artista popular, de perseguir los propios deseos y bueno, ir tras eso, ¿no? Y eso es un camino que no es sencillo. La cultura, el camino de la cultura nunca fue fácil, siempre estuvimos muy relegados, como decía Pablo recién, la cultura es un valor intangible, entonces, y en una sociedad tan como es castigada como la nuestra, desde tantos lugares, a veces no se le puede llegar a dar la importancia o el impulso que quisiéramos los artistas, que además Buenos Aires y Argentina tienen artistas maravillosos de gran nivel y que la remamos todos los días en condiciones que no son para nada las mejores. Pero bueno, es lo que nos toca vivir también a todos como sociedad, ¿no? Hay digamos, hay pocos sectores que están como tocados con la varita, por ejemplo. Entonces, desde ese lado no es nuevo. Sí rescato y me parece muy valioso la organización que desde músicos organizados llevan adelante, porque la concientización de la necesidad de que tenemos que juntar a la base y empezar a trabajar poco a poco para crear una red de contención para la cultura y en nuestro caso para los músicos, es muy importante, es lo que nos va a poder hacer defendernos y dejar de estar digamos, en el último orejón del tarro, por decirlo de alguna manera. Así que veo con muy buenos ojos y muy buena expectativa el trabajo que hacen desde músicos organizados, entendiendo que también es para largo plazo, ¿no? Que no es algo que se resuelve en 1, 2 o 3 años, sino que es una construcción para nuestra actividad de acá día a día, todos los días. Así que lo celebro eso. Bueno, gracias, saludos entonces para los compañeros que están escuchando. Saludos y gracias, sí. Escúchame, porque esto tiene que ver un poquito también con un momento, una etapa a nivel mundial que se está dando de organización de los artistas. Si hablamos un poco de Chile, tuvo una gran batalla el año pasado con el municipal, que bueno, en cierto sentido han sido derrotados, pero bueno, sin no antes haber dado una lucha. En España pasaba Dani y ocurrió con la zarzuela y la fusión frustrada gracias a los trabajadores del Real y la Zarzuela. Un nuevo sindicato de músicos, de cantantes líricos en España. Una organización nueva en Rosario con compañeros, la verdad, bastantes ávidos de organizarse y demás. Luego acá en Buenos Aires también Lírica Solidaria Argentina. Sí, con un agrupamiento nuevo de cantantes. Demuestra un poquito esta tendencia a organizarse, ¿no? Entre sectores así, muy particulares para ahí como el nuestro, pero que bueno, también tenemos que hacer un trabajo para agrandar esos sectores, no podemos quedarnos
la organización solo de los músicos líricos o los cantantes líricos, tenemos que hacer un trabajo para concientizar a los músicos en general, ¿no? ¿Cómo ves todos estos procesos? Los veo incipientes y muy necesarios, también sin... no esperemos cambios, digamos, abruptos de la noche a la mañana, ¿no? Es una construcción, nos tenemos que organizar de a poco y ir transitando un camino de mejoras. Yo veo, la verdad que con mucha alegría, todo el trabajo que vi que estaban haciendo desde Lírica Solidaria Argentina, que está, digamos, lo lideran entre Carla Filipsic y un grupo también de destacados solistas, que se han puesto al hombro, bueno, una organización en este marco solidaria. A su vez también tomando conciencia de que solos no vamos a ningún lado, y también, y creo que esto es lo que tiene que ver con todo el sector artístico y puntualmente con los músicos, también hace tiempo vamos viendo que eso que nos apasiona, que es nuestro trabajo, tenemos que equilibrar la pasión que sentimos por la necesidad de que ese trabajo tenga una jerarquía, sea reconocido. Y en ese lugar es donde, si somos islas, no vamos a poder generar demasiado y siempre vamos a estar, al contrario, poniendo palos en la rueda, porque, por ejemplo, si entre todos no le damos un valor y exigimos determinadas cuestiones básicas, derechos básicos que tenemos que tener, si no tenemos esa red, nos vamos a ir cayendo de a uno. Y lo mismo, por ejemplo, lo que pasa hoy día en el Teatro Colón, ¿no? Que nosotros tenemos la suerte de ser miembros estables del Teatro Colón y de trabajar allí. Pero realmente si la cultura sigue en el camino, en la cuesta abajo de la degradación que venimos notando, difícilmente en 10 años nuestro trabajo siga siendo bueno, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, nosotros que estamos quizás en el punto más cómodo de los trabajadores de la cultura, realmente hay que decirlo, si no vemos lo que puede llegar a pasar y no le damos la importancia a la organización, de aquí a 10, 15 años vamos a estar también penando con una base totalmente destruida, además. O sea, entonces es muy importante organizarnos y dar los debates y no querer que sea, no ser ansiosos, no esperar que nos vamos a poner de acuerdo todos mañana, sino es un día a día a llegar a acuerdos, a llegar a tomar acciones y a visibilizar los problemas que tenemos como colectivo y a tender a generar un colectivo, ¿no? Porque si no hacemos un trabajo en ese sentido, vamos a ir, digamos, en la misma dirección que estamos yendo ahora. Así que es bienvenido a toda la organización, creo que es un punto de conciencia muy importante que se está logrando, y exactamente, acá Buenos Aires Ballet, que es Fede, dice que es una cuestión de entender y correr al ego. Y sí, nosotros necesitamos a nuestro ego para subir arriba del escenario y lo tenemos que tener bien alimentado, bien formado, pero solo arriba del escenario. Abajo del escenario somos laburantes, abajo del escenario somos clase trabajadora y no podemos desconocer nuestra clase, porque si no, ahí entramos en las contradicciones de que porque somos artistas no vamos a hacer, digamos, un colectivo con otra gente, o un común, o el que es solista no, acá somos todos clase trabajadora y hay que primero aceptarlo y después construir para que todo ese colectivo pueda ir surgiendo, ir generando contención para todo el sector.
te banco en esa fuerte. Escúchame, pasame un mate y lo que quería preguntarte era, lo que quería preguntarte era algo que estamos viendo a lo largo de los años y es un poco una, una constante en esta crisis de guerra de monedas que ocurre en el mundo, con, bueno, guerra de intereses, con guerra, como decía antes, de monedas, con guerra económica, con todas esas cuestiones que tienen un correlato en el sector productivo de toda índole, ¿no es cierto? Entonces, esta caída en los niveles en la cultura, en los presupuestos, también lo estamos viendo nosotros, por ejemplo, con una injerencia privada en las casas de ópera oficial o en los lugares oficiales que tienen su propio presupuesto. El Teatro Colón tiene un presupuesto, el año pasado ha sido de 2.762 millones de pesos, pero ha tenido muchísima plata, ¿no? Pero ha tenido injerencia algún tipo de otro de financiamiento, como ha sido la ley de mecenazgos y demás. Eso quería preguntarte, pero sin antes, ya te doy la palabra, pero quería comentar un poquito de esta idea de la participación público-privada que existe, ¿no? Un poco cuando el Estado sale a decir que no tiene plata para financiar, pide a privados en algo que se llama, por ejemplo, o tienen correlato, que son las PPP, la participación público-privada, ¿no? ¿Cómo está funcionando mecenazgos en ese sentido? Porque si ya el teatro o la cultura tienen su presupuesto, ¿por qué es necesario o por qué hay injerencia de estamentos privados en un ambiente puro público? Bueno, mecenazgo no es un aporte privado. Mecenazgo es un aporte del Estado hacia la cultura. Lo que terceriza mecenazgo es la construcción del proyecto y el camino de la financiación de ese proyecto. Pero lo que hace la empresa es deducir del impuesto de las ganancias, o sea, el adelanto de ganancias, hace un aporte al proyecto mediante digamos, la operativa de cómo aportar a mecenazgo, y ese aporte le llega al beneficiario, pero es ingresos brutos de la ciudad. O sea, la empresa lo único que hace es pagar el impuesto y ese impuesto va hacia una cuenta de mecenazgo. O sea que el mecenazgo es un aporte público. ¿Qué pasa? Hace poco se cambió la ley de mecenazgo en pos de las personas jurídicas reciben un aporte del 80%, o sea, la empresa le da 100, de ese 100, el 80% se considera deductible de ingresos brutos, el otro 20% tiene que ser sponsoreo. Esto es para generar entre las instituciones un lazo y un contacto para mutar de mecenazgo a sponsoreo. Ahora bien, lo cierto es que esto, para las personas jurídicas pequeñas, de poca, digamos, las compañías artísticas como la mía, que tenemos poca visibilidad, que no somos masivos, digamos, a una empresa no le sirve sponsorearnos, porque no tenemos, ¿entendés?, 100.000 seguidores en Instagram. Y eso ha complicado, en cierto aspecto, el acceso a la financiación para los proyectos pequeños. Y también lo que se da es que vemos financiación mediante mecenazgo en organismos oficiales. Y esto, por un lado, a nosotros como independientes
nos pone en un estado de alerta, porque más en la lírica, que nosotros vimos lo que pasó con dos compañías muy importantes de ópera privadas acá en Buenos Aires, que son Juventus Lírica y Buenos Aires Lírica, que tenían su financiación muy basada en mecenazgo, y de buenas a primeras, al no aprobársele tal o cual proyecto, pierden la posibilidad de financiar. Al mismo momento vemos que el Colón tiene financiación de mecenazgo y que, qué sé yo, el San Martín tiene financiación. Entonces lo que nos preocupa es decir, ¿por qué estas herramientas que son del Estado van a financiar a organismos del Estado, quitándole cupo de financiación a los independientes y a los privados, que yo creo que es el motor de lo que, del acceso a la cultura, de la garantía del acceso a la cultura. ¿Se entiende? O sea, nosotros, la entrada en el Colón sale X. Para ir al San Martín es más fácil, pero bueno, hay gente que no va. En cambio, los proyectos de mecenazgo se hacen alrededor de toda la capital. Y entonces se genera un motor que a su vez, también, por ejemplo, nosotros intentamos financiar para no cobrar entrada, por esto que estamos diciendo es importante garantizar el acceso a la cultura. Y estamos en esta bisagra. Yo escuché que hablaban con Pablo respecto de que teníamos que darle el valor a la cultura ¿no? Y tener que, y tiene un valor monetario, y nosotros tenemos que poder, digamos, obtener una remuneración de nuestro trabajo. Pero frente a la poca masividad y la poca difusión y la necesidad de garantizar el acceso a la cultura, como estrategia nuestra, lo que hacemos es financiarnos mediante mecenazgo para poder no cobrar entrada. Entonces, de esta manera, ya lo hicimos en el 2017 con Così fan tutte, en la Manzana de las Luces, lo hicimos con cantidad de conciertos y lo hemos hecho un montón, y lo hicimos con Hansel y Gretel en el 2019. Entonces, esto no es que no tiene valor la cultura, esto que frente a una coyuntura particular, nosotros tenemos que tomar decisiones estratégicas para poder quitar prejuicios y acercar aún más el género. Entonces, si de repente se pierde esa estrategia o empezamos a competir con jugadores mucho más grandes que nosotros, y se nos está coartando una herramienta muy, muy necesaria, porque esto, yo lo que tengo que decir es, la ley de mecenazgo, por otro lado, ha permitido el crecimiento y la existencia de mi compañía, básicamente. Entonces, es una herramienta muy buena, es una herramienta que es interesante para todos los artistas. Yo insto a todo el mundo a que prepare los proyectos, que esté atento a los llamados y que haga el trabajo de ir haciendo su red de contactos para mecenazgo. Entonces, es muy importante que esta ley, que esta herramienta crezca en el sentido de favorecer a los músicos independientes, a los artistas independientes. Entonces, por ese lado, yo creo que es muy valiosa. Tiene, por otro lado, su cuestión que puede mejorar. Pero bueno, es una herramienta muy, muy importante y hay que aprovecharla, y hay que también participar, porque a veces se cree que tal o cual dirigente, tal o cual partido hacen las cosas así o asá, y uno tiene los propios prejuicios. Pero cuando uno se va metiendo y vas charlando, te das cuenta que del otro lado también hay gente que trabaja en una estructura estatal, que tiene sus limitaciones y su burocracia, pero que
comprende y que cultura puede llegar a mostrar cierta flexibilidad o cierto acompañamiento. Y es lo que también yo puedo ver de cómo se gestiona mecenazgo en ese sentido. O sea, no es algo inalcanzable, rígido, ultra burocrático y que solo está destinado a, no sé, los grandes jugadores. No. Cualquier persona que quiera, cualquier artista que quiera grabar un disco, que quiera, no sé, componer, escribir un libro, cualquier actividad que sea, tiene ahí en mecenazgo una herramienta muy importante que hay que investigar y que hay que, digamos, meterse y utilizarla, porque está para eso y nos puede dar un plafón, porque uno a medida que va conociendo y teniendo más experiencia, se va facilitando el proceso de financiación. Así que eso es muy importante que todos lo tengan en cuenta. A mí me interesaba de todo esto, bueno, que es muy, que abarca muchas cuestiones que, bueno, como en tu rol de productor has conocido, pero bueno, lo nombraste muy bien vos ahí, esa cuestión de que se esté dando aporte de mecenazgo a grandes casas y demás, que bueno, que hay que prestar atención a eso porque puede ser una tendencia muy peligrosa. Así lo caracterizamos nosotros, que bueno, hay que prestar atención porque por ahí ese mecenazgo pasa a ser gran parte del presupuesto estatal cuando no debiera ser así. Así que está bueno toda esta explicación que diste, Gaby. Bueno. Decí. Mira, acá leo un comentario de Ana Clara Moltoni, Anita, que dice algo que tiene razón, ¿no? Porque dice, ¿por qué tenemos que nosotros como artistas ser los que tenemos que generar los vínculos con los empresarios en vez de tener una red que ya, digamos, tenga eso realizado? Yo pienso exactamente igual, digo, realmente no hay necesidad de que uno tenga que... Además es difícil porque los empresarios no están tan empapados en la cuestión de mecenazgo como sería ideal. O sea, le tienen mucho como... No se le meten demasiado los empresarios al mecenazgo porque hay mucho desconocimiento. Yo lo único que puedo decir es como, digamos, la necesidad, o sea, y cómo está planteado el juego. Yo lo que hago es tomar las reglas que hay e ir para adelante en ese camino. Si vos me decís cómo se puede generar un cambio en ese enfoque, y es desde un colectivo de artistas enorme. Yo no puedo, digamos, como la compañía o como una persona solo yo y decir, che, ¿por qué no hacen tal o cual cosa? Porque me pierdo la herramienta. Entonces, yo entiendo y además, yo soy productor, yo soy cantante, pero son esas cuestiones que uno va haciendo porque tiene un poco de habilidad y la va desarrollando y porque tiene la necesidad, pero realmente uno se forma como artista, no se forma como productor, digamos. Ya bastante ya bastante difícil es ser artista. Entonces, de repente nosotros nos dimos cuenta que uno para ser artista tiene que ser a su vez productor, tiene que saber de un montón de cosas, tiene que ser su propio plomo, por ejemplo. Vos como baterista lo sabés mejor que nadie, ¿no? O sea, qué lindo sería llegar, tener la batería armada, tocar, te fuiste y vienen... ¿Cuántas veces te habrá pasado eso, no? Digamos, y incluso digamos, a la gente que tienen larga vida de baterista, tampoco les pasa. O sea, no es una cuestión que dice, bueno, yo ahora empiezo así, pero en 10 años ya está. No pasa eso. O sea, nosotros la remamos eternamente, básicamente.
Y eso es lo que nos hace tomar habilidades de productor o de gestor. Pero bueno, el que no, yo digo, por un lado son dos carriles. Uno tiene que ver con la construcción de un colectivo de artistas de la ciudad de Buenos Aires, que encima es un colectivo gigante, riquísimo, lleno de calidad, o sea, ahí tenemos un potencial enorme, artistas de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que está, es una capital de las artes escénicas mundial, o sea, el Teatro Independiente de Buenos Aires es reconocido mundialmente y las cuestiones que pasan a nivel artístico en Argentina no se explican en ningún libro, porque lo que sucede acá es muy, digamos, fuera de lo común en algún sentido, porque esta continua impulso de hacer, de ir para adelante a pesar de las crisis, de las dificultades, no se da tanto en otros lugares. Entonces, sería hermoso poder generar un colectivo que pueda llegar a poner en agenda este tipo de planteos. Ahora, como artistas independientes, tenemos que ir resolviendo la coyuntura día a día y decir, bueno, ¿cuáles son los requisitos para Va Música, para mecenazgo? ¿Qué puedo...? Pero esto no es solo mecenazgo o Va Música, es, bueno, a ver, conozco a alguien que tiene, no sé, una iglesia, yo necesito un lugar para ensayar, bueno, hablo, puedo venir los sábados, digo, qué sé yo, ¿no? Acuerdos no solo con el gobierno, ¿no? Con otras instituciones, con otros artistas y otras personas que nos puedan impulsar, ayudar, dar una mano. Eso hay mucho, eso en Buenos Aires hay mucho plafón para construir eso, y de hecho es lo que alimenta y hace que la cultura pueda seguir tan pujante, tan arriba, en contrapartida de los recursos con los cuales contamos. Entonces, es no desalentarse, no quedarse nunca y siempre buscar la manera de construir. Es difícil, muchas veces es frustrante, pero es lo que hacemos, ¿no? La otra posibilidad que yo tengo es dejar de hacerlo y hacer otra cosa, ¿entendés? Ya es muy drástico lo otro, es como decir, bueno, para que yo no me dedique más a esto, tiene que pasar, digamos, mucha frustración, mucho como... hay que... no se ahoga fácil el fuego, ¿no? De la llama de la militancia. Es así, no se apaga. Qué poético. ¿Qué nos pasa? Es lo que nos pasa y lo vemos todo el día con los compañeros, ¿no? Lo vemos Escúchame, en todos lados. escúchame, porque vos tirabas ahí un poco bueno, músicos organizados tiene eso. Nosotros hablamos de la organización independiente de los músicos y de los artistas, pero bueno, ahí está la Negra Bazán, cantante eximia de tango. Nosotros venimos el domingo pasado, hicimos un festival impresionante de tango, impresionante, con más de 250 músicos de tango, pero fue impulsada por la cancelación del Festival Internacional de Tango, ¿no? Un festival que al principio fue lanzado para el cumpleaños de Gardel y fue luego cambiando de fecha para consolidarse como un festival de tipo turístico, ¿no? Y ahora, como hay pandemia, se ha cancelado porque no hay turistas. Entonces, bueno, se demuestra un poco el real interés que tienen los empresarios del turismo, la Reta, Macri antes y demás, pero bueno, que ha obligado a los artistas de tango, a todos, a los bailarines, a los músicos, a organizarse en cierto sentido, y bueno, hay que prestarle mucha atención. Y paso ya el chivo, que el viernes que viene tenemos la 20, cuánta Radio de Meo con Alejandro Bullot, Daniel Ruggiero y Marisa Vázquez, que son músicos del tango. Que bueno, ¿El viernes a qué hora? Viernes a las 8 o a las 20 horas. Viernes a las 20 horas. Perfecto. Pero
Bueno, que venimos de un gran festival, no es moco de pavo juntar a 200 artistas del tango en un festival, ¿no es cierto? Así que bueno, No, pasando el chivo y contando un poquito que hay que parar la oreja a los tangueros porque se vienen con todo. O sea, de toda esta porquería ha salido un poquito la necesidad de organizarse. ujú, Dice Natalia que es el 2 del 10. Perfecto, Nati. ujú. Escuchen a Natalia Bazán, que es gran cantante. Y ya para ir despidiéndonos, Gaby, si quieres comentar alguna cosita más, pasar algún chivazo, ya Hansel y Gretel, esa gran realización, no sé, entre audiovisual, Sí. gamer, operística ha pasado, pero bueno, alguna cosa hay. Mira, la verdad es que para cómo lo veo yo, y especialmente centrado en que soy un productor de ópera y de artes escénicas, este es un momento, yo sé producir artes escénicas, o sea, y es lo que podemos hacer. Realmente mutar ahora a otro tipo de espectáculos para nosotros es muy difícil. Entonces, lo que dijimos fue tomarnos este tiempo para hacer introspección, para plantearnos nuevas estrategias, nuevos objetivos y ver con qué, y además qué ventana, porque estamos en un punto de mucha indecisión, no se sabe qué va a pasar, cuándo va a estar la vacuna, cuándo no, cuándo vamos a volver a los teatros, cuándo no. Entonces, para nosotros, que no tenemos que salir a hacer punta de lanza, no somos el teatro comercial, no somos, ¿entendés? Gente que tiene que vive de su trabajo independiente, digamos, en ese sentido. Lo mejor que podemos hacer es estar expectantes y ver cómo se desarrolla y ver qué aporte de calidad podemos hacer nosotros. Eh, bueno, yo creo que para mí es un momento de eso, de reflexión, de introspección y si se quiere, de perfeccionamiento. También que ahora ya uno se va queriendo sacar, como la modorra, ya pasaron 6 7 meses, y querés ver una ventana bueno, en este lapso de tiempo voy a poder meter esto o lo otro, pero la verdad que ahora es hablar en el aire. Así que eso nosotros estamos como expectantes en ese sentido. Y como mensaje, bueno, primero, eh, mencionabas al tango, me parece que es un movimiento súper importante, que además la generación nueva le ha dado un impulso impresionante al género, que cuando nosotros éramos más chicos parecía como algo, viste, de culto y algo de gente grande, y ahora está revitalizándose, y entonces me parece un gran como colectivo, como vos decías, para tener en cuenta, para ver por dónde se están moviendo y quizás seguir, ¿por qué no seguir en el sentido de tomarlos como ejemplo para la realización? Y bueno, la verdad es que toda iniciativa que sea superadora y que trate de continuar la creación artística bajo cualquier circunstancia, pero siempre buscando un objetivo, digamos, superador, yo lo aplaudo, lo agradezco y hay que agradecerlo porque es un momento muy difícil y no todo el mundo está para salir a poner el cuerpo. Y los que lo hacen, la verdad que hay que agradecérselos, porque no solo lo hacen por una cuestión personal, porque eso la sociedad lo recibe, porque si bien él no se vive consumiendo arte, o sea, no es de supervivencia lo nuestro, yo sí creo que es esencial, porque cuando perdemos la capacidad de imaginar, de soñar, de pensar una realidad mejor, se vuelve muy monótona, muy chata y encima cuesta para abajo, ¿no? Entonces,
a seguir, a luchar como siempre, por ahí a tratar de luchar menos y lograr que seamos un colectivo grande para que no caiga una mochila en pocos, sino tratar de levantarnos entre todos. Así que mi esperanza es que como generación sepamos poco a poco construir este colectivo y aunar esta base con mucha paciencia, con mucho amor, mucho respeto y sabiendo que el debate es largo y no nos vamos a poner todos de acuerdo en 5 minutos, pero que estamos todos en la misma y es necesario salir adelante. Bueno, antes de despedirte, te agradezco a Pablito Bri que estuvo, a Dani que está en España, ya está durmiendo en la mona hace como una hora. Pero bueno, pasar el chivo del viernes que viene con la Radio de Tango y bueno, que Músicos Organizados y el resto de las organizaciones que conformamos esta Asamblea Nacional de Artistas, Trabajadores de la Cultura, seguimos con nuestro plafón, nuestro programa que se ha enriquecido a través de los meses, que es 30.000 pesos que le estamos exhibiendo el Estado de manera de sueldo hasta que dure o termine esta emergencia, impuesto extraordinario a las OTT, que son Spotify, que hoy nombramos que va a seguir realizando sus tarifas, YouTube, Apple Music, Flow, Netflix, se la están llevando en pala. La suspensión del monotributo, muy importante, porque los trabajadores siguen pagando su monotributo, debe ser suspendido, y reincorporación de todos los compañeros que han sido despedidos en estos meses. Y aparte de eso, bueno, la posibilidad de que el Estado organice festivales online y demás pagos para que los músicos puedan contraprestar este trabajo por el cual debiera pagarse. Te agradezco, Gaby, esta comunicación y nos estamos viendo en el 2025 entonces. Bueno, no, muchas gracias a vos y a toda la organización. La verdad que Músicos Organizados es una luz de esperanza y bueno, también insto a todos los que nos estén escuchando a que participen del sindicato de músicos para después poder también ir y votar y ganar ese sindicato para nosotros, que es muy importante. Eso es muy importante. Si nosotros le quitamos a la burocracia sindical ese sindicato, vamos a poder lograr cosas muy importantes y espero que así sea y voy a estar ahí en las elecciones ni bien se pueda y yo ya estoy inscrito en el sindicato y iremos a hacer el aguante porque no es para nada imposible que lo logren y al contrario, hay que lograrlo, digamos, hay que conquistar ese sindicato que es importantísimo. Así que bueno, muchas gracias. Adiós. Nos vemos, compañeros, hasta el próximo viernes. Nos vemos. Saludos a todos, gracias.